Bueno, miren, pues espero me escuchen bien porque estoy en un Starbucks y se oye ruido, pero bueno, espero que me escuchen bien. Sí, te oímos. Ok. Bueno, seguramente recuerdan esta pregunta, ¿no? ¿A quién le hicieron esta pregunta? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿A quién le hicieron esta pregunta? Si hemos estado haciendo las lecturas y seguramente lo estamos haciendo en estas semanas, recordaremos que hay personas que formularon esta pregunta y también sabrán a quién se la formularon. Pues a Jesús, ¿no? Ajá. ¿Y quién se la formuló? Los fariseos. ¿Quiénes? Los fariseos. Los fariseos, ajá. Los integrantes del Sanedrín, ¿no? Sí. Digamos que los líderes, los jerarcas, las autoridades, digamos, de los judíos, ¿no? Sí. Esta pregunta, ¿qué sentido tenía? ¿Con qué intenciones le hicieron esta pregunta? ¿Queriendo saber si era el Hijo de Dios? ¿Queriendo saber si él tenía algún conocimiento que ellos no tenían? ¿Con qué intención le hicieron esta pregunta? Bueno, porque no creían en él. No creían que lo que decía era correcto. Sí, pero claramente había como una forma de reto, ¿no? Una forma de cuestionamiento. Más que preguntarle, era cuestionarle. Era someterlo a prueba. Porque evidentemente que Jesús no formaba parte del Sanedrín, no era uno de los sacerdotes de aquel entonces. Entonces, claramente aquí, pues se dio esta situación en la cual se puede hablar incluso de un ataque que formularon en contra de él. Sabemos que esto está narrado allá en Lucas 20 del 1 al 8, también es un pasaje que está en Mateo 21 y en Marcos 11. Estos pasajes narran, cada uno de ellos a su manera, el encuentro de estos escribas con Jesús. Yo pienso que aquí en este caso, si pensamos humanamente, la respuesta de Jesús pudo haber sido muy contundente. Les pudo haber dicho, pues con la autoridad que me da el hecho de ser el Hijo de Dios. Así de sencillo. ¿Y habría sido una respuesta incorrecta? De ninguna manera. Habría sido una respuesta perfectamente correcta. Si le preguntaran, ¿con qué autoridad haces esto? Él podría haber respondido, con la autoridad que me da ser nada menos y nada más que el Hijo de Dios. Pero no era la forma en la que Jesús solía responder a este tipo de preguntas y con este tipo de intenciones, y sobre todo porque no era el tiempo adecuado de responderla. No era el tiempo adecuado de responderla. Y entonces, ¿qué hizo? Hace uso de la retórica, ¿sí? Y les voltea un poco las cosas. Les voltea con la misma autoridad que él tiene, pero les voltea la pregunta para hacerlos que ellos mismos reflexionaran en lo que estaban preguntando y cómo lo estaban preguntando. Entonces, decidió responderles de otra manera y de alguna manera los evadió, porque posiblemente si en ese momento él hubiese respondido contundentemente porque soy el Hijo de Dios, es muy probable que en ese mismo momento lo hubieran apedreado, lo hubieran apresado y no se hubieran cumplido las cosas conforme era la voluntad de Dios. Entonces, era muy importante que en este momento Jesús evadiera a los escribas, a los fariseos, pero que al mismo tiempo tomara esta situación como una manera de revelarse y de reflejarse hacia los que realmente iban a creer en él. Bueno, aquí claramente cuando él les hace él la pregunta, o sea, les responde, pero les responde con otra pregunta. Y entonces ellos, pues seguramente no supieron tampoco qué responder. Vamos a ver por qué no supieron qué responder. Antes que viéramos la reacción, no se nos olvide que dentro de los escribas y los fariseos había gente como Anás y Caifás. Sí, estamos claros, ¿no? Porque incluso estas preguntas ya fueron, digamos que poco tiempo antes de que él fuera sometido a juicio ante ellos.
Pero así como estaban Anás y Caifás y otros, también estaban Nicodemo y estaban José de Arimatea. Para entonces, Jesús ya había tenido su encuentro con Nicodemo. Ya Nicodemo, si estaba presente en esa reunión, no lo sabemos. Pero si estaba, hay que considerar que Nicodemo ya no iba con la intención de increpar a Jesús, sino con la intención de confirmar lo que él ya estaba empezando a creer. Y lo mismo seguramente sucedía con José de Arimatea. ¿Por qué? Porque tenemos claro que todos ellos conocían las Escrituras, conocían el Antiguo Testamento y ya sabían que había de venir el Cristo. Entonces, seguramente ellos digamos que se fueron atrás del resto de los fariseos, y la pregunta que ellos formularon con mala intención, posiblemente José de Arimatea y Nicodemo sí esperaban tener una respuesta que a ellos les aclarara que estaban delante del Hijo de Dios. Entonces sabían que había de venir alguien que venía a anunciar antes del propio Jesús, tenía que venir alguien, porque recordemos que eso ya estaba profetizado. Si conocían entonces las Escrituras, porque además de ellos se la pasaban todo el tiempo presumiendo, ¿no? Todo el tiempo presumían delante del pueblo que ellos, que eran casi los únicos, no solamente que conocían las Escrituras, sino los únicos que las podían interpretar. Y de ahí desarrollaron muchas tradiciones que no tenían nada que ver con las profecías. Así que podemos ir allá, y si alguien me ayuda, por favor, en Isaías 40, versículo 3. Ahí es donde se habla precisamente de Juan el Bautista. Si alguien tiene Isaías 40, versículo 3. Sí. A ver, Isaías 40, versículo 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Okay. ¿Quién era esa voz que clamaba en el desierto? Juan. Juan, claramente. ¿Los fariseos ya conocían a Juan cuando le hicieron esta pregunta a Jesús? Supongo que sí. Sí, claro, claro. Porque recuerden que para entonces, si ya se había iniciado el ministerio del Señor, era porque el Señor ya había sido bautizado por Juan. Y para cuando Jesús fue bautizado por Juan, pues evidentemente Juan ya tenía tiempo de llevar a cabo su ministerio allá en el Jordán. Entonces, tanto el pueblo como los propios fariseos ya tenían muy claro quién era Juan. Y si ellos conocían las profecías, tuvieron que haber entendido que esa voz de la que profetizaba Isaías 43 era justamente Juan. Y además, Juan había dicho que él no era ni siquiera digno de desatar el calzado del Señor, ¿no? Entonces, la mayoría de los escribas y fariseos llegaron con su pregunta, como dijimos antes, con intención de increparle, o sea, de retarle, de pedirle que se callara, que no siguiera predicando. Querían retarle. Posiblemente querían hasta reprenderle, se sentían con la autoridad de reprenderle, de regañarlo, de callarlo. Pero al mismo tiempo, también dentro de esa mayoría había una cierta duda. Yo estoy seguro de que había una cierta duda de que más de uno estaba sospechando que efectivamente Jesús fuera el Hijo de Dios. Y no porque quisieran reconocerlo como tal, sino porque justamente tenían miedo de que fuera el Hijo de Dios y ellos perdieran el poder que tenían. Al menos podemos rescatar dentro de ese grupo a dos corazones sinceros. Repito, Nicodemo y José de Arimatea. Entonces ellos, antes de responderle la pregunta, que hubiera sido muy fácil responderles la pregunta, ¿no? Cuando les dice Jesús, díganme ustedes, ¿con qué autoridad habló Juan o de dónde venía el ministerio de Juan? Pues
si hubieran estado seguros de la respuesta, no hubieran tenido que hacer ese como team back para ponerse de acuerdo en la respuesta. De manera que no sabían si responder en un sentido o en otro. Cuando Juan les pregunta, ¿esto que viene de Juan proviene de Dios o proviene de los hombres? Se sintieron confundidos. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que como el Señor no les respondió su pregunta, sino que les hizo esta pregunta a él a su vez y les dijo, bueno, si tú me respondes la pregunta que yo te hago, entonces yo te respondo con qué autoridad hago lo que hago. Dice, si hoy a nosotros nos formularan esta misma pregunta, de que con qué autoridad Jesús hacía las cosas que hacía, pues creo que sería muy fácil responderla. Pero no fue así. No fue así para ellos. Se sintieron completamente atacados ellos, se sintieron débiles, se sintieron que no tenían una respuesta contundente que darle al Señor. Y lo que hicieron fue también evadirlo. Y dijeron, no sabemos qué autoridad o de dónde viene el ministerio de Juan. Porque decían, si decimos que el ministerio de Juan viene de Dios, ¿qué decían? Él nos va a decir, y entonces, ¿por qué no le creíste? Y si decimos que venía de los hombres, se iban a echar encima al pueblo, porque el pueblo había ya aceptado que efectivamente Juan sí venía de parte de Dios, anunciando al que habría de llegar inmediatamente después. Entonces, no le fue dada esa autoridad al Señor por otro hombre, como fue el caso de, a lo mejor, de los mismos escribas o los fariseos, que ellos por tradición y por que descendían de Leví, simplemente pues se volvían sacerdotes. Aquí la autoridad que debemos nosotros tener claro de dónde proviene, pues es de la autoridad misma que representa el hecho de ser el Hijo de Dios. ¿Cómo no va a tener autoridad por encima de todos si no fuera el Hijo de Dios? Ahora, entre ellos se conocían, ¿no? Todos los fariseos se conocían. Evidentemente no sabían quién era Jesús, porque no había estudiado con ellos, no se había preparado con ellos, no había sido instruido por ellos. Incluso lo conocían como hijo del carpintero. Y les sorprendía justamente que a pesar de todo eso, Jesús hablaba con mucha autoridad. Y cuando la Biblia misma nos dice que hablaba con autoridad, se entiende claramente que era irrefutable lo que él decía. No había una sola persona que tuviera la capacidad de contradecirle cuando él hablaba. Ahora, como decíamos, esta autoridad no le fue dada como producto de su preparación, de la instrucción que hubiera recibido ante alguna, no sé, se me ocurre, por ejemplo, pensar en Gamaliel, que era una autoridad también, un maestro, o a lo mejor de alguno de los mismos miembros del Sanedrín. No solamente no fue instruido por ellos, sino que además era enemigo de ellos. Entonces sus conocimientos no pudieron provenir de esa instrucción. De eso no provenía su autoridad. Tampoco provenía del hecho de ser de la tribu de Leví. ¿De dónde provenía entonces su autoridad? Pues de su propia naturaleza divina. Que aunque él entendió que no debía aferrarse a ella, sino que debía subordinarse al Padre, aún así, no por ello podemos hacer a un lado que sí tenía la autoridad. Recordemos que allá mismo en Filipenses 2, versículos 6 y 7, esta autoridad y esta naturaleza nunca le dejó, a pesar de que él vino al mundo. ¿Alguien, por favor, que me ayude leyendo Filipenses 2, versículos 6 y 7? Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres. Es decir, ¿quién puede tener más autoridad que un sacerdote? Pues evidentemente Dios. Y si en este caso Jesús es el Hijo de Dios y tiene la naturaleza divina por ser el Hijo de Dios, no necesita que un hombre le dé autoridad. De suyo la tiene. Y a pesar de que él nació hombre, se crió hombre, vivió como nosotros, fue tentado, como nos explicó Gonzalo el domingo pasado. Tan hombre era que fue sujeto a tentación y se sintió débil. Y aún así venció la tentación. Pero nunca, nunca dejó de lado su naturaleza divina. Y eso es algo muy importante, porque eso es lo que nos deja claro de dónde justamente viene su autoridad. Entonces, esta autoridad deriva no de las enseñanzas que hubiera recibido, no de que le dieran una concesión los fariseos, no de que lo hayan preparado, sino que él viene, a él le viene esta autoridad que tenía con el pueblo por parte justamente de su naturaleza. Ahora bien, pues esto se confirma allá, si lo repasamos en Mateo 7, del 28 al 29. Porque si nosotros vemos estas palabras, claramente no tienen que ver con que le haya sido hecha una imposición de manos en un templo. No tienen que ver con que se le haya preparado a los pies de alguien. Veamos justamente lo que dice Mateo 7, 28 y 29. Dice ahí, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando nos dicen, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, está diciendo que hay un contraste. Si no, diría, les enseñaba con la misma autoridad de los escribas, ¿verdad? Entonces, creo que queda muy claro que dice, les enseñaba como quien tiene autoridad, a diferencia de los escribas. Es decir, no como los escribas, los cuales no tienen autoridad más que por el hecho de repetir las escrituras, pero repetirlas a su modo y enseñarlas a su modo. Entonces, claramente aquí está diciendo la palabra de Dios que los escribas y fariseos de suyo no tenían autoridad. La autoridad que ejercían, o el liderazgo que ejercían, o el poder que ejercían, provenía simplemente de que se autonombraban jefes, de que se autonombraban los únicos que estaban autorizados para interpretar las escrituras. Y de ahí es como manipulaban al pueblo. Pero claramente aquí la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo sí tenía autoridad a diferencia de ellos, ¿no? Entonces, en realidad los escribas no tenían autoridad, lo que tenían era poder. A veces confundimos, hermanos, poder con autoridad. Y decimos, un mandatario, un jefe de Estado, tiene autoridad. Bueno, digamos que tiene poder, pero autoridad no necesariamente. La autoridad es otra cosa. Al menos la autoridad de la que está hablando aquí la palabra de Dios. La autoridad de alguien que es creíble. La autoridad de alguien que tiene la naturaleza de Dios mismo. De esa autoridad estamos hablando aquí. Hay un claro contraste entonces, como acabamos de decir, entre el poder de los fariseos y la autoridad de Cristo. Creo que en este momento ya podemos distinguir claramente. Los fariseos tenían poder. Los romanos tenían poder. Poncio Pilato tenía poder. Herodes tenía poder. Cristo tenía autoridad. Ahí está la gran diferencia. Ahora, el hecho de que Cristo tenía autoridad no quiere decir que no tuviera poder. Es decir, Él no solamente tiene el poder, sino que además tenía la autoridad. Un poder que incluso estaba por encima de los fariseos, por encima de los escribas. ¿No fue acaso así como le respondió Jesús
en algún momento a la autoridad o al que tenía el poder, cuando le decía, no tendrías ese poder si no te hubiera sido dado desde el cielo. Bueno, con esta misma autoridad es la que él hace valer cuando nos recuerda allá en Mateo 28 las instrucciones que nos deja. Veamos y repasemos este pasaje que muchos de nosotros lo conocemos hasta de memoria. Mateo 28 del versículo 16 al 20, por favor. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con esto confirmamos que el poder que tenían los fariseos y los escribas, aunque fuera muy grande, era solamente del ámbito terrenal. Ellos no tienen poder en el cielo. Sin embargo, claramente el Señor Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, todo poder, toda autoridad. Entonces, si Él tiene poder del cielo, tiene poder sobre la tierra y por lo tanto tiene más autoridad, tiene más poder que cualquier ser humano. Y por supuesto, incluidos entre ellos, los escribas y los fariseos. Con este poder, entonces, es que el Señor, y con esta autoridad, nos deja este mandato de justamente hacer lo que tenemos que hacer. Incluso aquí es importante mencionar que cuando utilizan estas expresiones, cuando dice por tanto, es decir, se está apoyando. Cuando dice por tanto id, o sea, por tanto les doy el mandato de que vayan y enseñen en todo el mundo, y no solamente que enseñen, sino que hagan discípulos. Antes de decir por tanto, primeramente dice por qué. Y eso es porque dice, porque tengo la autoridad. Y dado que tengo la autoridad, les doy instrucciones de que vayan. Entonces, podemos entender, hermanos, que en cierta forma, nos delega a nosotros parte de esa autoridad. Porque cuando nosotros predicamos el nombre de Jesús, ¿qué creen? Lo estamos haciendo con la autoridad del propio Señor Jesucristo. Porque no estamos predicando nuestras ideas ni nuestras convicciones, por mucho que sean fuertes nuestras convicciones. Estamos predicando el nombre de Jesús. Estamos predicando que Él murió por el mundo. Estamos predicando que todo aquel que en Él cree no se puede perder, mas ha de tener vida eterna. Entonces, aquí podemos ver justamente, hermanos, que cuando cumplimos la gran comisión, estamos ejerciendo la autoridad de Jesús, que viene desde el cielo y que mora sobre la tierra. Con base en ello, entonces, el Señor ordena, porque no es un exhorto, no es una sugerencia, es una orden. Y dice, vayan, id, hagan discípulos a todas las naciones. El poder, sin duda, combinado con la autoridad, es lo que tenía el Señor. Tenía poder, sí, y también tenía autoridad. Eso es justamente lo que tenía el Señor Jesús. Por tanto, también nosotros debemos entender que aún así, con todo y el poder que Él tenía, supo acatar lo que le fue encomendado, demostrando que también Él tenía el poder de poner su vida en rescate por el pecador y al mismo tiempo volverla a tomar. Parece como un juego de palabras, pero al final de cuentas, hermanos, yo creo que tenemos que tener claro que Jesús puede reunir estas tres características a través de sus enseñanzas. Tenía una magnífica combinación de poder, de autoridad
y también de obediencia. ¿Por qué poder? Pues porque toda potestad le fue dada por ser el Hijo de Dios. ¿Por qué autoridad? Porque precisamente quién mejor que él conocía las Escrituras, si era Dios mismo. Y además, obediencia, porque él obedeció al Padre, se subordinó, cumplió con lo que tenía que cumplir y por voluntad propia puso su vida. Y como él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo la facultad de poner la vida y de volverla a tomar. Y en cuanto a nosotros, pues cuando hablamos de su palabra, justamente la autoridad que ejercemos, porque sí es una autoridad, hermanos, no proviene de lo que hemos escuchado, de lo que nos enseñaron en un seminario. Por más que sea importante estudiar en un seminario, por supuesto que lo es importante prepararnos, estudiar las Escrituras, meditarlas, leerlas una y otra vez, razonarlas y hacerlas parte de nuestra vida. Pero con todo y lo maravilloso que implica tener un conocimiento de la palabra de Dios, la autoridad no proviene de ahí, proviene de que estamos hablando en el nombre de Cristo, con el poder que significa hablar en su nombre. Así que la gran comisión se cumple por la autoridad de Dios. Nos corresponde a nosotros ejercer dicha autoridad como, ¿qué creen? Mandatarios. ¿Saben lo que es un mandatario? ¿Cómo les suena esta palabra de mandatarios? Siendo Un mandado. gobernador, ¿no? Exactamente, Paco. Es como un gobernador, como alguien que recibe un mandato para ejercerlo, como un apoderado. Un mandato es un poder. Cuando una empresa actúa a través de sus empleados, les da poderes. Cuando un gobernante, ya sea un gobernador de un estado, un presidente municipal, cualquiera de ellos, incluso un presidente de la República, es un mandatario. Incluso pensemos que así se les conoce también, ¿no? Se les dice el mandatario, porque recibe el mandato a través del nombramiento que se le dio, ya sea por elección del pueblo o ya sea porque se le dio un nombramiento. Entonces, el mandatario como tal, lo que tiene que hacer es cumplir con el mandato que se le dio. Y si nosotros somos mandatarios, tenemos que cumplir con el mandato de llevar la palabra de Dios con su autoridad, no con la nuestra, porque nosotros no tenemos autoridad. Nos es dada la autoridad por la honra y la gloria de Cristo. ¿Cómo les parece este tema? Interesante. Interesante entender de dónde proviene realmente la autoridad de Cristo y la capacidad que nosotros tenemos y cómo proviene de ella, ¿no? Así es. Entonces, yo les preguntaría, ¿cualquiera que predica la palabra de Dios puede tener autoridad? ¿Cualquiera que lleva el evangelio hacia otras personas tiene la autoridad de Cristo? No. No. ¿No cree? Si alguien toma la palabra de Dios y con esa palabra le dice a alguien, mira, aquí en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está citando tal cual la palabra de Dios. ¿Eso le da autoridad? Yo No creo está que citando sus palabras, está citando las palabras de Dios. sí, yo creo que sí, ahí sí, porque está citando una orden, una instrucción de Dios, ¿no? Ahora, si la persona dice, mira, yo creo que Dios vino a hacer esto, pero es lo que yo creo, puedo tener la razón, pero no tengo la autoridad, porque no estoy usando la palabra de Dios como tal. ¿Ven qué importante es citar siempre la palabra de Dios cuando queremos hablarle a alguien de lo maravilloso que es el poder de Dios? No lo podemos hacer con nuestros análisis, por mucho que sean muy buenos.
Por mucho que hayamos dedicado nuestra vida al estudio bíblico, si en nuestro estudio no están presentes textualmente la palabra de Dios, cualquier palabra que digamos es vacía. Sí, yo creo que aquí quien da el valor, le da la fuerza, es la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí? Así es. ¿Cómo ven? ¿Algún otro punto de vista? ¿Algún comentario? Bueno, yo creo que también el Espíritu Santo, pues que obra en nuestras vidas, y cuando conocemos la palabra de Dios, entonces Él nos usa, ¿verdad? A través de su Espíritu. Sí, claro. Sí, porque también Cristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así Y es. seréis testigos. Y vuelvo a repetir, hermanos, recibir poder es recibir mandato. A veces pensamos que el poder implica hacer lo que se nos da la gana. Y no, el que recibe un poder, lo recibe para ejercerlo en beneficio de las personas con quienes tiene que ejercer ese poder. Y cuando dice justamente eso, de recibiréis poder, ¿cuándo recibieron los discípulos y todos los seguidores de Dios, del Señor Jesús, cuándo recibieron ese poder? ¿Cuál fue el evento que marcó el poder que recibieron, del que menciona Gonzalo? En el Pentecostés. No, ¿cómo se llama en el...? Ay, ¿El día de Pentecostés? sí, ahí en Hechos 2. Cuando los toca el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Pero cuando el Señor les dice, y recibiréis poder, ¿cuándo se cumple esa promesa de recibir poder? Para los que estaban en ese momento presentes, se entiende que es en el día de Pentecostés, ¿no? Pero esa misma aseveración la podemos tener nosotros, porque desde el momento que creemos en Cristo como nuestro Salvador y tratamos de cumplir, y digo tratamos porque a veces no lo hacemos, con esa gran comisión, lo hacemos porque hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Nosotros ya no necesitamos un Pentecostés. El simple hecho de reconocer a Cristo como nuestro Salvador nos da el poder. Entonces aquí vimos, en resumidas cuentas, 3 palabras importantes, ¿no? Y si se dan cuenta, durante la exposición, puse siempre con negritas, o sea, resaltando la palabra autoridad, que se repite varias veces. Pero tenemos que encontrar una armonía entre autoridad, poder y obediencia. A nosotros, sobre todo, lo que nos toca es la obediencia. Muy bien. ¿Y en algún otro comentario, hermanos? No, muy bien. Creo que es claro el hecho de que tenemos la autoridad de Dios cuando estamos compartiendo el Evangelio, cuando lo estamos sirviendo. Pues les agradezco por escucharme con este tema, hermanos. Gracias. No, al contrario, te agradecemos mucho. Gracias, Juan. Gracias, Juanito. Muy amable. ¿Quién fue la persona que entró ahí, hace ¿Cómo? rato? ¿Quién fue la persona que entró hace rato que se veía su nombre ahí? Murillo, sí, que lo he estado invitando. Es que está trabajando y seguramente tuvo que hacer algo. O sea, yo lo invité y me dijo que iba a tratar